Esta semana un enorme andamio se desplomó en el pleno centro de Copenhague y dejó a una persona en estado crítico. Además, Roskilde Festival vuelve a estar bajo lupa, tanto por las grabaciones clandestinas a mujeres como por la montaña de residuos abandonados después del festival. Las playas danesas reciben cantidades extraordinarias de medusas, mientras una ballena aparentemente enferma aparece cerca de Aarhus. Y también hablaremos de matrimonios, transporte público, turismo y una polémica cultural en Bornholm. Bienvenidos a ¿Qué pasa Dinamarca? Semana 28. ¡Empezamos! Esta semana un andamio de aproximadamente 50 metros se desplomó sobre Nørrebrogade, una de las vías más transitadas de Copenhague, en medio de un episodio de viento. Una persona quedó atrapada entre la estructura y fue liberada por los equipos de emergencia y trasladada al hospital. En estado bastante crítico. En el momento actual que estamos grabando esta noticia, no hay constancia de más heridos. El derrumbe también arrancó varios cables eléctricos que quedaron sobre la calzada con corriente activa y los servicios de emergencia aseguraron que después de esta situación quedó bajo control y la policía controló la zona, dejando no más heridos. La alerta fue recibida a las 5:30 de la tarde y las imágenes muestran cómo el andamio ocupa casi todo el ancho de Nørrebrogade, cerca de Nørrebro Station. Movia, la empresa de transporte público, trabajó para desviar las líneas de autobuses afectadas y además las autoridades señalaron que todavía no se conocía la causa del colapso y que una investigación debería determinar las circunstancias exactas del accidente, como la empresa responsable tiene que tomar cargos. Este caso deja abiertas varias preguntas importantes sobre la seguridad de las obras urbanas durante episodios de viento y sobre los controles aplicados a las estructuras temporales en las calles concurridas. Pero la seguridad no fue la única preocupación de la semana. En los festivales, la policía también investigó conductas graves contra la intimidad, y es que 3 hombres fueron acusados de vulnerar gravemente el pudor o la intimidad después de que varios testigos los vieron presuntamente observando y filmando mujeres mientras orinaban en el Roskilde Festival. Los investigados son 2 ciudadanos alemanes y un ciudadano letón. La información que disponemos no aclara cómo responden a las acusaciones y durante la investigación la policía básicamente encontró un objeto de plástico diseñado para parecer un ladrillo con un agujero que podía albergar una cámara orientada hacia la zona utilizada por las mujeres. Sin embargo, la policía todavía no ha confirmado si existe una relación entre el dispositivo y estos 3 hombres. El fenómeno se conoce como creepshot y son imágenes tomadas sin consentimiento en situaciones íntimas. El Roskilde Festival aseguró que se toma el programa serio y que explica que ha reforzado vigilancias en las zonas de aseos. Voluntarios revisan espacios y retiran objetos que no deben estar ahí. Además, el festival ha construido un nuevo modelo de urinario para mujeres con laterales altos para ofrecer mayor privacidad que necesitan para hacer pis. Y la noticia se suma a otro caso que pasó en el Nibe Festival. Allí un hombre de 29 años introdujo un teléfono por encima de las puertas del aseo y grabó a varias mujeres. Otros asistentes del festival lo retuvieron en el baño hasta que llegó la policía y en este caso sí que se reconocieron los hechos. El siguiente asunto que vamos a hablar también mezcla gran eventos públicos con consecuencias legales, pero esta vez en el foco está en la actuación de un representante político. Para un segundo. Antes de hablar de política y de aburrirte con estas cosas, por favor, no te cuesta nada, dale like, suscríbete, que esto me hace mucha ilusión. Comparte esto con tus colegas. Si estás aquí y si te gusta esto, compártelo para que lleguemos a más gente, que yo creo que esto es interesante y que la gente está guay que sepa estas noticias. Venga, dale, te dejo con las noticias de política. Parece ser que Amanda Hitman, una diputada de Venstre, el Partido Liberal danés, publicó en Facebook e Instagram una fotografía sin difuminar del hombre investigado por un caso de violencia con resultado de muerte ocurrido durante la retransmisión del Mundial en la pantalla gigante en Islands Brygge, aquí en Copenhague. El problema es que sobre la investigación pesaba una prohibición judicial de divulgar información que permitía identificarlo. En Dinamarca esta prohibición no se limita solo al nombre, también se impide publicar fotografías, domicilios u otros datos que revelan la identidad de una persona protegida por esta orden. Hitman reconoció por el escrito que debería de haber ocultado el rostro y retiró el vídeo después de que se permanecía visible durante casi un día y explicó que había creado una publicación porque estaba enfadada por lo ocurrido y pensaba que era la familia de las víctimas. Esta orden había entrado en vigor durante la audiencia preliminar celebrada el viernes, tanto para la víctima como para el acusado. En el vídeo la imagen del fallecido y su familia sigue pareciendo difuminada, mientras que la del investigado se mantenía sin protección. La infracción de esta prohibición de identidad puede dar lugar a multas, en este caso sean entre unos 15.000 y 25.000 coronas danesas. La víctima era un ciudadano sueco de 32 años que recibió un fuerte golpe en el cuello o mandíbula durante el evento y falleció unos días después. El hombre de 39 años quedó en prisión preventiva y fue acusado de conforme a los artículos 245 y 246 del Código Penal danés relativos a violencias y reincidencias. Mientras este caso queda ocultado por las celebraciones del Mundial, volvemos a hablar de fiestas en Roskilde, el Roskilde Festival, ya que ha habido una cantidad enorme de basuras y de residuos que quedaron después de esta misma.
Cuando terminó el Roskilde Festival, el paisaje de camping volvió a llenarse de tiendas abandonadas, latas, colchones inflados, plásticos y estructuras dañadas. La imagen resulta especialmente llamativa porque en esta edición en concreto el festival había introducido nuevas normas para reducir el impacto ambiental, haciendo por ejemplo que los pabellones de un solo uso estaban prohibidos y los asistentes tampoco podían introducir botellas de vidrio. La limpieza comenzó después del cierre del área de acampada a las 12, el domingo. El primer paso consistió en que comprobar que no quedaran personas dentro de las tiendas y permitir la entrada de maquinaria pesada. Aunque el lunes el recinto seguía mostrando acumulación considerable de residuos, la organización afirmó que ya se observaban mejoras respecto a años anteriores. El responsable de la planificación urbana y logística este año explicó que la mayoría de los participantes habían respetado las nuevas instrucciones y, según el festival, se redujo claramente el uso de pabellones desechables, que son estas tiendas blancas que vemos en algunas fotos, y los asistentes también dejaron botellas de vidrio en casa. La organización considera que ambas medidas deberían disminuir cantidades de plástico y mejorar la seguridad durante la recogida. Sin embargo, el Roskilde Festival todavía no dispone de estadísticas definitivas sobre el volumen total ni sobre la compresión de los residuos. Por eso, la mejora visual y el cumplimiento de las normas aún deberían confirmarse con los datos, y se insiste en que los objetivos no es declarar el problema como resuelto, sino documentar avances y tomar decisiones más posteriores allí donde sea posible. Y en Randers, una antigua Volkswagen divide a los vecinos por el ruido, ya que una de estas antiguas puestos móviles tradicionales de perritos calientes se han convertido en el centro de una disputa sobre el ruido en la vía urbana de Randers. El local fue adquirido por un café y gestionado por una persona, concejal socialdemócrata del Partido Socialdemócrata. En la plaza se organizan actividades semanales como concursos musicales, bingo y noches de bebidas. Los eventos atraen público y reciben apoyo de numerosos vecinos que consideran que este café está ayudando a recuperar la zona céntrica debilitada durante años, pero residentes de cerca de a unos 20 metros de la plaza, sostiene que la música amplificada alcanza demasiados decibelios y se prolonga durante muchas horas. Aunque reconoce que vivir en el centro implica aceptar cierto ruido, reclama límites compatibles con el sueño, el trabajo desde casa, la vida familiar y las situaciones de enfermedad. Esta persona presentó una consulta ante la Randers Comune, el ayuntamiento de Randers, que le tramita como una queja por molestias acústicas, y Christian Bach, el susdicho que hemos mencionado antes, afirma que los vecinos tienen derecho a reclamar, pero que asegura que sus actividades cumplen con acuerdos establecidos con el ayuntamiento. Para él, una actividad más activa exige aceptar algo de ruido siempre que esté dentro de las reglas. La discusión llegó en pleno municipal y se amplificó después de que Bach publicara el caso en Facebook, y la alcaldesa del Socialist Folkeparti expresó comprensión hacia las dos posiciones y señaló que la denuncia se trata como otra denuncia cualquiera. Bach ha propuesto la reunión vecinal en agosto para informar sobre los próximos eventos y mejorar el diálogo, y también quiere hablar, pero esperan que haya unos límites bastante claros. Ten cuidado si vas a la playa porque hay muchas medusas. Las costas canarias están registrando una presencia inusualmente temprana y abundante de Goppler, las medusas llamadas comúnmente Brandman, que son rojas y tentáculos que pican. Y luego estaban las Americans River Goppler, que se conocen como medusas asesinas, que a pesar del apodo, pues esta especie es la que no quema ni representa ningún peligro directo para las personas. La costa oriental de Jutland hay grandes acumulaciones de Brandman que llegan a formar una especie de sopa marrón en las playas y en el baño del puerto, en todos lados. El responsable del puerto aseguró que no veía cantidades semejantes desde su infancia, donde los artículos que estamos aquí comentando señalan que pues, básicamente el viento, temperaturas altas y un nivel especialmente bajo del mar Báltico es lo que está trayendo estas cosas. Los oceanógrafos de la Universidad de Copenhague están explicando que durante junio se produjo una fuerte proliferación de medusas comunes, estas los Brandman, que son especies invasoras. Según sus observaciones, aparecieron aproximadamente 2 meses antes de lo habitual en el Limfjord. Se dejan a medir una densidad bastante un ejemplar por litro. Es una burrada. La medusa asesina de la muerte, que puede producir alrededor de 13.000 huevos al día y hermafrodita, con lo cual solo un individuo puede iniciar una población. No pica, pero compite por alimento con otras especies como arenques, y lo que evita pues un problema ecológico esto puede llegar a ser. En algunas poblaciones, algunos buceadores han encontrado entre 20 y 30 Brandman por metro cuadrado y tuvieron que cancelar inmersiones. Los bañistas, la diferencia es esencial que los Brandman sí pueden producir picaduras, mientras que las medusas mortales no. En fin, tener cuidado si vais a la playa. Y seguimos en el mar, ya que una ballena fue observada en la bahía de Aarhus, cerca de la zona de baño muy frecuentada. El animal presentaba piel blanquecina y con un aspecto burbujeante, una señal de que igual está un poquito enfermo o debilitado. La Agencia Nacional de Protección Ambiental pidió de manera expresa a los ciudadanos, bañistas y navegantes que mantuvieran una distancia considerable. La recomendación es especialmente importante para quienes se acerquen en embarcaciones, kayaks o tablas. Las autoridades advierten que perseguir al animal, rodearlo o intentar entrar en contacto con él puede aumentar el nivel de estrés, y si la ballena está enferma, cualquier perturbación adicional podría empeorar su estado y provocar
provocar movimientos imprevisibles. En términos prácticos, la indicación es sencilla. Observa desde lejos, no te acerques con embarcaciones o kayaks y no intentes tocar ni entrar en contacto con el animal. La prioridad es reducir la presión mientras las autoridades siguen la situación. Y cambiamos de bloque, vamos a economía y vida familiar, empezando porque crece un 14% el registro de los acuerdos matrimoniales en Dinamarca. Y es que este número de formalizaciones han continuado aumentando. Durante los primeros 6 meses de 2026 se registraron un 14% más de los documentos en el mismo periodo de 2025, según el Tribunal de Registros Públicos. Esto establece qué ocurrirá con los bienes de una pareja en caso de divorcio y fallecimiento. También puede definir el patrimonio separado que no entra en masa común. Se presenta en esta noticia el caso de Dorte y Jens, un matrimonio de Kosovo que lleva 13 años casados y que firmó el acuerdo desde el inicio de su relación. Ambos están casados anteriormente y consideraron que es importante hablar de manera abierta sobre los temas de bienes de cada uno y que cada uno aporta para ellos. La decisión no representa desconfianza, sino economía, seguridad económica y jurídica, especialmente cuando se combina con un testamento. La jurista que se entrevista en la noticia explica que muchas razones para afirmar que este tipo de acuerdos, pero se una atención especial a personas que ya han vivido de un divorcio, y la experiencia previa puede hacer más visible la necesidad de proteger el patrimonio con cada parte que entra en el matrimonio. La tendencia plantea una pregunta: ¿cómo se van las familias según el futuro y según su seguridad económica? Bueno. Y en Plovan pasan a tener unos 300 residentes permanentes a recibir hasta 30.000 turistas durante temporada alta. Este crecimiento multiplica la actividad de los supermercados, tiendas, restaurantes, cafeterías, pero también aumenta la necesidad de trabajadores temporales. Los empresarios locales aseguran que contratan a jóvenes y que es más difícil que les llegue este flujo de jóvenes, ya que la ruta de autobús 140 fue cerrada en 2023. Un propietario de un supermercado explica que la falta de transportes excluye a posibles empleados que todavía no tienen edad para conducir o cuyas familias no disponen de un coche libre, y propone una solución limitada a temporada alta, un minibús, unos horarios adaptados a turnos comerciales, por ejemplo. Otra propietaria de un café describe un problema similar, y es que busca personal desde febrero, pero que algunos candidatos rechazan el empleo cuando descubren que no pueden llegar en transporte público. No sería necesario recuperar la frecuencia horaria, 3 viajes de ida y 3 de vuelta podrían ofrecer una alternativa suficiente. La escasez de personal también puede alargar los tiempos de espera para los turistas. La representante de la Comune dijo que está dispuesta a dialogar, pero que la ruta se cerró porque registraba apenas 1,3 o 1,4 pasajeros al día, muy poco para un autobús de 48 plazas. Por eso no consideran segura la solución establecer la línea anterior, y menciona que habrá vehículos pequeños de servicio flexible que quizás dan la solución. Y la última noticia de hoy en Bornholm, espero que conozcáis la isla preciosa, donde los espacios culturales y turísticos de Bornholm denuncian que las nuevas normas sobre los carteles en las carreteras dificultan la promoción de festivales, conciertos y atracciones. El municipio regional de Bornholm endureció este año el reglamento principalmente por razones de seguridad vial, y el resultado fue que muchos de los anuncios que tradicionalmente aparecían en el verano han desaparecido. Una sala regional de Rhône decidió no instalar carteles porque considera que las condiciones que hacen el esfuerzo no compense. El coordinador de festivales de Wonder Festival recuerda que la publicación junto a las carreteras fue especialmente importante durante los primeros años del evento y que sigue siendo una herramienta económica para incentivar las iniciativas culturales. La directora de Bornholm Show de Bornholm recibió la orden de retirar un anuncio situado en una propiedad privada de Rhône, y su crítica se centra básicamente en que los comercios y las gasolineras de la zona sí pueden anunciarse. A su juicio, esta diferencia puede reducir la llegada de visitantes a una atracción situada a unos 9 kilómetros de la ciudad. Las reglas fueron aprobadas poco antes de la llegada de la nueva corporación municipal, y durante la consulta solo se presentaron 3 respuestas y ninguna procedía de los espacios culturales afectados. El portavoz de Venstra en Bornholm quiere reabrir el debate después del verano y adaptar el reglamento tras dialogar con los organizadores. Mientras tanto, en el centro medieval de Bornholm utiliza una excepción que permite colocar anuncios en terreno privado a un máximo de 30 metros de una señal urbana. Normalmente, instalaron unos 80 carteles, este año han puesto 12. La controversia enfrenta a seguridad vial e inseguridad, igualdad regulatoria y supervivencia cultural. Con este último asunto cerramos las noticias danesas y cerramos el noticiero. Espero que te haya servido este vídeo para informarte de todo lo que ha pasado esta semana en Dinamarca, que puedas ir mañana con tus compañeros y hablar de cosas, o si al menos eres curioso, simplemente quieres saber qué ha pasado, aquí tienes tu ración de noticias semanal. Sal, disfruta de la semana, va a hacer calor, hoy hace un calor, me estoy muriendo yo, estoy sudando ya, así que no te entretengo más, disfruta de lo poco verano que tenemos en Dinamarca. Igual la semana que viene no estamos aquí, si no nos vemos la semana que viene, nos vemos en 2 semanas con más noticias en ¿Qué pasa Dinamarca? Gracias por estar ahí.